A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si existiera un patrón que se repite absolutamente a todas las escalas? Una especie de arquitectura secreta que lo conecta todo, desde la física de partículas hasta la biología e incluso la consciencia. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La pregunta de fondo es, bueno, es una pasada, la verdad. ¿Y si todo, absolutamente todo, desde un simple átomo hasta un ser vivo complejo, estuviera construido siguiendo las mismas reglas? ¿Y si hubiera un plano oculto de la realidad, un código fuente universal? Dale, pues vamos a meternos de lleno en esta idea. El concepto central es que campos que nos parecen súper diferentes, como la física cuántica y la biología, podrían en realidad compartir una única estructura, una arquitectura común, un patrón de enlaces que se repite una y otra vez. Y esa es la gran hipótesis que vamos a explorar. La idea de que no hay un montón de leyes distintas para cada cosa, sino una sola lógica, un solo algoritmo que se va desplegando en niveles de complejidad cada vez mayores. Pero claro, para entender este patrón universal, primero tenemos que ir al meollo de la cuestión. ¿Cuál es ese mecanismo fundamental? ¿Cómo funciona exactamente esta regla que parece gobernar desde lo más pequeño hasta lo más grande? El concepto clave de todo esto se llama teoría de capas de enlaces. Imaginemos que cada nivel de la realidad, sea un átomo, una célula, lo que sea, es como una especie de membrana, una frontera, que tiene dos trabajos a la vez. Por un lado, proteger lo que hay dentro y por otro, conectar con lo que hay fuera. Y esto lo explica genial. Por un lado, la coherencia interna. Es lo que hace que un sistema sea el mismo, que mantenga su identidad, que sea estable. Por otro lado, la conexión externa. Es lo que permite a ese mismo sistema unirse a otros para formar algo más grande, más complejo. La clave es que todo necesita ambas cosas, ser algo definido por sí mismo y a la vez ser parte de algo más grande. Y aquí está el punto crucial. No son dos fuerzas opuestas que luchan entre sí. No, es el mismo mecanismo. Lo que le da a un sistema su identidad, su cohesión, es exactamente lo mismo que le permite relacionarse y conectarse. Son literalmente las dos caras de la misma moneda. Vale, ya tenemos la regla del juego. Ahora vamos a hacer un viaje. Vamos a empezar a subir por esa escalera de la complejidad para ver este patrón en acción, a ver cómo funciona en el mundo real. Arrancamos desde abajo del todo, en el mundo cuántico. Ahí, la coherencia crea partículas estables. ¡Pum! Primer paso. Esas partículas se conectan para formar átomos, cuya coherencia, su frontera, son sus capas de electrones. ¿Y qué hacen esas capas? Pues conectarse para dar el siguiente salto, la química. Es un viaje alucinante, como vemos aquí. Pasamos de las reglas de las partículas a los átomos y de ahí a redes moleculares cada vez más complejas. Pero en cada escalón, la lógica es la misma. Primero te estabilizas por dentro y luego te conectas por fuera. Esta tabla lo resume de maravilla. Fijaos cómo cada capa se apoya en la anterior. La estabilidad cuántica permite que exista la química. Las redes químicas permiten que surjan redes orgánicas. Y de esas redes emerge la homeostasis, que es básicamente el sello distintivo de la vida. Y con esta idea en mente llegamos al nivel biológico, que es la red de redes, la expresión máxima de este principio. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque los fallos del sistema nos enseñan casi más que sus aciertos. Pensemos en un organismo sano. Está en un estado que podríamos llamar coherencia somática. ¿Y qué significa eso? Pues que billones de células deciden, por así decirlo, renunciar a ir por libre para trabajar todas juntas, como un todo coordinado. Es el ejemplo perfecto de la red funcionando a pleno rendimiento. Pero la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué pasa si una de esas células se desconecta? ¿Qué ocurre cuando sus enlaces de comunicación con el resto del organismo se rompen? Y esta comparación es brutal. Por un lado, la célula sana. Es parte de la red, sigue las reglas, coopera. Su propia coherencia sirve al bien común. Y por otro lado, una célula que ha roto sus enlaces, se vuelve egoísta. Su coherencia ya solo le sirve a ella misma, ignora al resto del sistema y empieza a replicarse sin ningún tipo de control. Es la imagen perfecta de la desconexión. O sea, que el cáncer, visto desde esta perspectiva, es fundamentalmente un problema de información. Es una ruptura de la coherencia de la red, un colapso en la comunicación que nos mantiene funcionando como un todo unificado. Pero agarraos, porque esta idea de las fronteras y de lo que pasa en ellas no se queda solo en la biología. Ahora vamos a dar un salto de escala, pero un salto bestial, de lo celular a lo cósmico, para explorar la idea más especulativa de todas. La propuesta, y es una propuesta muy potente, es que los momentos más creativos del universo donde surgen cosas nuevas ocurren precisamente ahí, en los bordes,
en esas membranas que separan un nivel de realidad del siguiente. Y este paralelismo visual es que es para quedarse helado. A un lado, la membrana de una célula, al otro, el horizonte de sucesos de un agujero negro. ¿Y si en el fondo son escenarios del mismo proceso fundamental de creación? Todos hemos oído hablar de la radiación de Hawking, ¿verdad? Es el ejemplo perfecto. Justo en el borde de un agujero negro, donde no debería haber nada, de repente, ¡paf!, el vacío crea un par de partículas. Una cae para adentro, pero la otra se escapa, como si hubiera nacido de la nada. Bueno, pues la idea más loca de todas es esta. ¿Y si ese proceso no es exclusivo de los agujeros negros? ¿Y si ese patrón se repite en cada frontera que existe? En la de un átomo, en la de una célula, siempre igual. Se crea un par, una parte refuerza la estructura que ya existe y la otra emerge para construir el siguiente nivel de complejidad. La implicación de esto es que te vuela la cabeza. El universo no se creó en un Big Bang y ya está. No, se está creando constantemente, ahora mismo en cada una de las infinitas fronteras que lo componen. La creación no sería un evento único, sino un proceso fractal, continuo. Y así, volvemos al principio. Esa imagen de un universo interconectado, de repente ya no suena a poesía, suena a una descripción literal de cómo funciona todo, de una realidad construida sobre un algoritmo de enlace y emergencia que se repite desde siempre y para siempre. Y todo esto nos deja con una última pregunta, para darle vueltas. Si la creación ocurre en cada borde, en cada límite, ¿qué nueva realidad están haciendo ahora mismo, justo en la frontera de lo que somos capaces de comprender? ¿Cuál es el siguiente nivel que está a punto de emerger?